buenas a todos. Tenemos en el día de hoy otro video más en nuestro canal. Hoy es viernes 10 de julio del 2020 y mi nombre es Fernando. En el día de hoy veremos un breve, pero muy breve pantallazo del mundo de las finanzas, las posibilidades para que uno pueda hacer inversiones y en principio ganar dinero y expandir las posibilidades para el progreso, al menos económico. Vamos a la presentación entonces. El título posiblemente los sorprenda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Estaban esperando algo de finanzas, como una especie de educación, mi educación financiera, o cómo ser mejor, o cómo ser rentable, o cómo ganar dinero, y pongo este título. Em, es por el siguiente motivo. Nosotros tenemos que tener claro, antes de meternos de lleno o de tirarnos a la pileta en algo que posiblemente no conozcamos y para los cuales no fuimos educados, ya que la gran mayoría de la población, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, no tuvo educación financiera desde chicos. El sistema de educación formal no lo tiene en cuenta prácticamente en ningún país, con lo cual cada uno se abre el camino como puede. Hoy quizás es mucho más fácil con todas las herramientas disponibles online que hay, YouTube y otro tipo de fuentes, también páginas web, etcétera. Hoy la información está mucho más al alcance de la mano de lo que era, por ejemplo, hace 20 o 30 años atrás, y ni hablemos de algunas décadas más todavía. Esto, por supuesto, desde mi punto de vista y según mi opinión, el tema del flujo de dinero o las entradas o salidas que uno tiene, eh, esto ya sea por un tema que tiene que ver específicamente con la situación laboral de cada uno, si primero si tenemos trabajo, si es formal, si tenemos un sueldo, por ejemplo, o trabajamos en changas o un trabajo en negro. Eso depende, eso cada uno lo tiene que evaluar y a partir de eso ver la cantidad de dinero que necesita vivir básicamente del día a día. No solamente eso, sino también tiene que tener en cuenta el entorno donde uno vive, en este caso nuestro bendito país, situación política, etcétera, con los cambios permanentes en las reglas, al menos en la economía que hay. Y esto es muy llamativo, al menos para mí. Esta presentación yo la hice hace unos meses atrás, cuando ni se hablaba todavía de la pandemia, o sea, lo hice en el año 2019. Después la dejé ahí descansando y ahora la volví para hacer este video. Y justamente la situación mundial ha cambiado literalmente, totalmente, o sea, en 180 grados por el tema de la pandemia. A nivel económico ha apretado a muchísimas personas, a muchísimas familias. Y que no solamente hay que tener en cuenta el entorno de uno, sino del país y la parte a nivel mundial, ya que hoy el mundo está mucho más interconectado que antes. Si teníamos un negocio por ahí que, no sé, una empresa que exportaba algo hacia afuera y ahora no se puede hacer, esto por supuesto va a repercutir. Lo mismo para un tema de importaciones, por ejemplo, o trabajar con servicios eh, hacia afuera también. Y cuando uno por ahí no puede cobrar por plataformas porque hay una ley que cierra o que cancela, que uno no puede recibir pagos de afuera, como se hacía por ahí antes. Todo esto lleva también al tema de tener claro mi situación frente al fisco. Si yo tengo un trabajo en blanco, posiblemente tenga que estar tributando impuestos, lo cual no digo que sea malo, está bien, pero y si uno quisiera invertir o sea, en otro tipo de instrumentos financieros, cómo esto afecta, por ejemplo, mi categoría de monotributo, o si directamente me tengo que salir de monotributo y pasarme a un RI, por ejemplo. ¿Qué objetivos quiero lograr? ¿Cuál es mi plazo estimado de inversión? ¿Cuál es la información que yo poseo acerca de estos temas? Y después, si verdaderamente me interesan las finanzas o simplemente quiero hacer lo que hacen la mayoría, al menos de los argentinos, que es terminar en un depósito a plazo fijo o en plazo fijo si es que están bancarizados, cosa que también no la mayoría de la población está formalmente bancarizada. Esto nos lleva a su vez a, si nuestra respuesta es positiva acerca de si nos interesan las finanzas, hay varios tipos de inversores. Esto es esta división en tres tipos de inversores es algo básico. En algunos lados lo dividen en
en 5, pero básicamente sería esto. Si uno puede ser conservador, moderado o arriesgado. ¿Esto en qué sentido? ¿Cómo se entiende esto? Uno como inversor es conservador si invierte en forma, esto queda muy redundante, en instrumentos financieros que son conservadores. Por ejemplo, la típica, ahorrar dólares, ponerlo bajo el colchón, ese sería un ejemplo. El tema del plazo fijo. El conservador sería que uno no gana demasiado dinero, pero lo que tiene, lo tiene asegurado. La pequeña ganancia que va a obtener la tiene asegurada. En cambio, a medida que va creciendo el riesgo, hasta llegar al ser inversor arriesgado, va a tener sus inversiones van a ser pasibles de sufrir mayor riesgo, a que se quede sin nada o que se quede con mucho menos con lo que ha empezado. Pero si llega a tener una buena ganancia, va a ser mucho mayor que si uno es conservador o moderado. Nos tenemos que preguntar dónde y cómo invertir. Uno puede invertir a nivel local, en Argentina. Es un mercado bastante fluctuante que siempre depende de los mercados externos, sobre todo de Estados Unidos, o si no de nuestro socio Brasil, el Mercosur, etcétera. Podemos invertir en un en un país y una bolsa mucho más estables y mucho más pujantes, que es la bolsa de Estados Unidos, en el índice de Estados Unidos, el S&P 500, por ejemplo, o en un broker de Estados Unidos. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Nosotros que queremos usar como medio para invertir un banco, algo muy tradicional, con lo cual se pueden hacer los plazos fijos, y en algunos bancos, y no en todos, los bancos argentinos, se pueden acceder a cuentas que no son cajas de ahorro, sino son cuentas comitentes, que es aparte de la caja de ahorro, que se tiene que crear especialmente, es gratis, etcétera, eso no hay problema. Y ahí uno puede invertir en distintos activos financieros. O preferimos usar un broker. Un broker que es básicamente una casa de bolsa, una sociedad de bolsa, con lo cual ahí la dinámica para invertir es mucho mejor. Es una página o un lugar dedicado a hacer inversiones financieras. En general los brokers para abrir cuenta es algo gratis. Después cada uno de ellos tendrá comisiones sobre la compra o venta de activos que hacemos nosotros. Algunos son mejores o son peores. No hay uno sobresaliente, por eso no voy a recomendar ahora en este momento ninguno, ni tampoco darle con un palo por la cabeza a otro. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y en otro video en todo caso podemos hacer una explicación más detallada de algunos brokers a nivel local. También, como decía recién, uno puede usar brokers no solamente nacionales, y también invertir en un broker directamente en Estados Unidos. ¿Para qué voy a comprar acciones a través de un broker argentino afuera si yo directamente puedo invertir, y si tengo internet, en un broker de afuera y comprar directamente, por ejemplo, Apple, sin pagar el sobreprecio que estaría pagando a través de la operación de un broker local? Claro que esto no es tan fácil, ya que hay que tener una cuenta bancaria en el exterior, en este caso en Estados Unidos, y por las regulaciones que tenemos no es tan fácil tener una cuenta afuera. Los que la tienen, por ahí tienen una pequeña ventaja. La otra es operar en un exchange, en este caso, por ejemplo, un exchange de criptomonedas, si es que nos interesan las criptomonedas. Recién veíamos de los tipos de inversores, y hablamos de criptomonedas, tenemos que pensar como perfil de inversor. No es conservador, tampoco es moderado, sino es arriesgado. Todo el mundo cripto es arriesgado. La siguiente pregunta sería, ¿renta fija o variable? ¿Qué sería renta fija? Yo sé lo que me van a dar, no va a ser mucho, pero el rendimiento, pero voy a obtener algo seguro, o en principio seguro. Variable sería todo lo contrario, por ejemplo, acciones, criptomonedas, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Vamos a empezar con algunos, simplemente nombrándolos, los activos financieros. Los clásicos son las acciones. En principio, según el perfil inversor, serían de un riesgo moderado a arriesgado. ¿Por qué? Porque nadie puede decir lo que va a valer una acción mañana, el día pasado mañana, por más análisis técnico o fundamental que nosotros le hagamos o le consultemos a personas que saben estos temas. La verdad que nadie lo sabe, con lo cual en principio son renta variable, como habíamos dicho. Pero una vez que hay ganancias y buenas ganancias, por ejemplo, Apple, si hubiéramos comprado Apple en principios de marzo, o sea, cuando en plena pandemia, y ahora que estamos en julio, Apple subió muchísimo. Otra, Mercado Libre.
había bajado muchísimo. Si hubiéramos comprado hoy habríamos ganado muchísimo dinero. Tenemos otros instrumentos más, otros activos financieros más en los cuales podemos invertir. Por ejemplo, algunos brokers tienen cauciones que pueden ser tanto colocadoras como tomadoras. Nosotros en realidad ahí estamos como prestando nuestro dinero a una tercera, a un tercero, y a cambio, después de un cierto determinado periodo de tiempo, recibimos nuestro dinero más unos intereses. Sería una especie de plazo fijo, pero no a 30 días, sino incluso hay cauciones a 1, a 2, a 7, a 8. Uno puede elegir los días. Pero bueno, eso depende de cada uno de los brokers. Hay algunos que lo tienen, otros que no, estos instrumentos. Eso también hay que tener en claro. No todos los brokers tienen los mismos instrumentos. También existen los cheques de pago diferido, que no quiere decir que uno tenga que darle un cheque al broker, sino en realidad es una operación que uno hace. Todo esto se hace online con los brokers, y también es una forma de prestarle dinero a, por ejemplo, a una empresa, y después de un cierto periodo nos van a devolver ese capital más los intereses. Tenemos otros instrumentos que son los CDRs, que son los certificados de depósitos argentinos. Nosotros no podemos comprar en un broker argentino directamente Apple o Microsoft o Netflix o Amazon o Walmart o una de esas acciones que están en Estados Unidos o incluso de otro país. No lo podemos hacer. Entonces, a través de los CDRs nosotros sí tenemos esa posibilidad. Compramos acciones de empresas de afuera en pesos al cambio del dólar contado con liquidación, o también más conocido como CCL, y ahí sí nos podemos hacer de este tipo de papeles. Tenemos las letras del Banco Central, o sea, las LETES. Antes había las LEVAX, hace 2 años aproximadamente, estaban muy en boga. Están las obligaciones negociables, están los bonos, están las opciones, etcétera. Sería, por ejemplo, de fondos comunes de inversión, sería una renta no necesariamente fija, pero sería una renta bastante segura. Uno obtiene poca ganancia en forma mensual, pero es bastante constante. O incluso sería también moderada a nivel riesgo, a nivel gestión de riesgo. Tenemos los títulos públicos, que son los bonos. ¿Cómo se diferencian los bonos? Muy brevemente, con lo que son las obligaciones negociables. Ambas son deuda. Uno está comprando deuda y está dando plata. En un caso lo está dando a una empresa privada, y en otros casos se lo está dando al Estado, en el caso de los bonos. Por ejemplo, algunos bonos muy conocidos, eh, la O20, la I24, el AF20, etcétera, y tantos otros. Y pueden ser tanto en pesos como en dólares, al menos en lo que se maneja acá en la Argentina. Para finalizar la parte de activos financieros, sí, por ahí no nos interesa necesariamente invertir en lo que es en la bolsa o en forma parcial. Podemos por ahí dedicarnos más a tener un emprendimiento propio o en forma paralela, ya que en realidad lo que es muy importante es la diversificación, no poner todos los huevos en una misma canasta, sino tratar de ver justamente según la gestión de riesgo financiero que uno quiere o la estrategia que uno está tomando, no quedarse pegado en una o dos opciones nomás, y si una de esas falla, ya tenemos la mitad de nuestra cartera en rojo o negativo. Ya habíamos hablado de lo que es criptomonedas. El mundo cripto es un mundo totalmente aparte, es nuevo. Hace 10 años atrás no se hablaban de las criptomonedas, después fue surgiendo el Bitcoin, etcétera, a precios irrisorios comparados con lo de hoy. Y hoy hay más de 5.600 criptomonedas o proyectos, y va a haber muchos más. Por ejemplo, el año pasado creo que había unos 4.000 aproximadamente, de las cuales las más conocidas son lo que es Bitcoin, Ether, Ripple, el Tether, etcétera. Hay en el canal algunos videos acerca de criptomonedas. Igualmente vamos a seguir haciendo más videos de ese tema. Y otros activos financieros en los cuales podemos invertir usando broker, por ejemplo, son los ETFs, CFDs, opciones binarias, que es otro mundo aparte y que en principio no son muy recomendables, son de alto riesgo, así que traten de no invertir su dinero ahí. Son páginas que no están en Argentina, están en otros países, a veces están en una isla del medio del Pacífico o el Mediterráneo, del Océano Índico, o paraísos fiscales, y andar a reclamarles si uno fondeó con dinero arduamente ganado ahí y después
un día querés entrar y no están más. Las páginas o los lugares que prometen ganancias siderales en poco tiempo posiblemente sean scam. Scam significa que va a ser un robo eso, o sea, no es algo real. Así que traten de no invertir en ese tipo de lugares. También hay personas que dicen que las criptomonedas son una estafa. Así que bueno, espero ver comentarios de ustedes más abajo acerca de estos temas. Bueno, tenemos Forex, commodities, índices, por ejemplo el índice Dow Jones, el índice Nasdaq, el Merval es un índice también, etcétera. Son todos activos financieros que hemos visto hasta ahora que pueden ser operados mediante, más que nada por brokers. El tema de pasivos financieros, van a decir, pero ¿cómo? Hay que tenerlos en cuenta, sí, no solamente los activos, sino los pasivos, de uno, como decíamos en la primera o segunda diapositiva. Me van a decir, pero ¿cómo el automóvil? ¿Por qué son pasivos financieros? Es un gran pasivo financiero, si bien da libertad y está buenísimo tener un auto, etcétera, y uno puede ir a donde quiere, irse de vacaciones o presumir frente a los amigos o lo que fuere. El tema, o transportar cosas, o la familia, es un gran pasivo financiero. Yo tengo un auto y sé de lo que les estoy hablando. Posiblemente sea mucho más barato tomarse un taxi, un medio de transporte público, Uber, Cabify, etcétera, que tener un auto propio. Pero claro, te da otro tipo de ventajas que el transporte público no te la da. ¿Para qué voy a tener, no sé, 100 o 200 megas de ancho de banda si con 10 o 15 o 20 me puedo ya arreglar? Si no voy a hacer streaming ni nada por el estilo, ni transmitir por YouTube, si simplemente navego por páginas, opero, no sé, miro mails, etcétera, y cada tanto miro una peli, no sé para qué tener tanto ancho de banda, por ejemplo. O en el caso de los abonos celulares, también a veces uno paga de más y en realidad podría tener muchísimo menos. Y a su vez todo esto se divide en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos más que nada tienen que ver con abonos. Algunos de ellos pueden ser muy necesarios. Y a nivel gastos variables, ¿qué serían los gastos hormiga? Los gastos hormiga son, son salidas de dinero que en realidad nosotros no estamos necesitando, pero que por ahí vamos por la calle y decimos, uy, veo un kiosco o vi tal publicidad y ahora me dio ganas de comerme, qué sé yo, un alfajor, pues, o me dio ganas de hacer esto o del otro, o vi tal campera ahí, ay, pero no tengo tanta plata, pero no importa, pongo la tarjeta de crédito, la voy a pagar el mes que viene, esto, lo otro, así. Cosas que uno no tenía planificado, y lo cual tampoco está mal, no se puede planificar todo en la vida, pero hay que tener en cuenta que hay que ponerse límites. Si uno se pone límites y autodisciplina y tiene cierta conducta, los puede ir reduciendo y a fin de mes los va a notar. Ya queda poco para finalizar con esta breve presentación y pantallazo de lo que es el mundo de las finanzas y las posibilidades que hay para que uno pueda, si es que quiere, invertir y tomar por ejemplo, los riesgos o no. Para eso existe justamente lo que es la gestión, tanto personal como de riesgo. Si es que uno quiere invertir, por ejemplo, como decíamos antes, yo soy inversor moderado a nivel de riesgo, o soy arriesgado, o soy muy conservador, o soy semi conservador, ¿qué hago? Voy viendo eso. ¿Y cómo mido eso? También a través de lo que es los plazos y las estrategias que yo me voy armando. En general, un consejo que lo he escuchado varias veces y que me parece muy bueno, se lo voy a decir a ustedes, lo voy a compartir, es traten de usar dinero para invertir que no tengan que usar ni el día de mañana, ni la semana que viene, ni siquiera dentro de 5 o 6 meses. Usen poco, o lo que tengan, o lo que piensen que no van a tener que usar. Pero no usen dinero, no saquen dinero abajo del colchón. Ah, bueno, vamos a invertir, vamos a comprar bonos, vamos a comprar acciones, vamos a ser ricos, vamos a comprar Bitcoin, etcétera. Porque si uno encima se manda así de cabeza, posiblemente puede tener un golpe de suerte al principio, lo cual va a ser peor todavía, porque uno va a querer comprar más de esos activos y después en un momento se va a venir abajo. Así que traten de usar dinero que no tengan que usar, al menos en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Está la gestión de lo que es la cartera de portfolio. Abajo a la derecha, bueno, saqué una print screen de lo que es mi portfolio en uno de los brokers que tengo. En realidad esto es un poco viejo, ya que hubo varios de estos activos que vendí, pero por ejemplo ahí decía o dice que mi portfolio estaba compuesto en ese momento por pesos un 2%,
dólares cero, tenía Mercado Libre un 5% de CDRs, tenía un bono, la C17 4%, Banco Bradesco 1, tenía Barrick Gold, que es un CDR, poquito, y después tenía una caución colocadora, sí, tenía en ese momento casi todo a nivel caución colocadora, tenía 86% de mi cartera o de mis tenencias en una caución colocadora. Esto es bastante viejo, ya que el año pasado, creo que habrá sido por septiembre o octubre, que saqué ese print screen. eh, era muy tentador usar la herramienta de cauciones. Ahora ya verdaderamente las cauciones o los valores no son tan grandes y están bastante por debajo de lo que es la inflación anual. Como decía antes, gestionar la parte no solamente financiera, sino personal también, y acá es donde intervienen lo que son las emociones nuestras, nuestros sistemas de creencias, cómo fuimos educados, no solamente con herramientas financieras, y si sabemos mucho o poco de matemáticas, sino también nuestra educación familiar, nuestra educación social. Son temas que en realidad son base para operar, y si bien es una condición sine qua non tener y conocer, como acá decimos en esta siguiente diapositiva, el conocimiento es poder, y saber mucho análisis técnico o análisis fundamental o saber leer gráficos o eh, tener unas buenas fuentes de información, no leer Twitter o tweets de cualquier persona, sino ir a páginas oficiales, ya sea del Banco Central o noticias que son serias. Eh, Todo esto es muy importante, pero también tenemos que tener para eso una base emocional trabajada, y nos tenemos que autoconocer. Esto en realidad de autoconocerse vale no solamente para esta parte, sino para todo lo que sea, lo que hagamos en nuestra vida. Pero bueno, en este caso es muy importante, ya que, por ejemplo, si el mercado, vemos que Apple, por ejemplo, el lunes sube un 5%, el martes un 2%, el miércoles un 3%, y todo verde, 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 uno dice, no, yo me lo estoy perdiendo, pum, me meto. Y por ahí lo hizo en forma justamente emocional, se tiró a la pileta, vio todo verde, se metió, y es lo peor que uno puede hacer sin haber analizado, ya que el día siguiente, quizás al haber tenido tal magnitud, tal subida, por ahí puede llegar a tener una corrección, y uno, en vez de ver ganancias, tiene pérdidas. Y lo peor que puede hacer ahí es incluso agarrar y vender lo que había comprado y vender con pérdidas. Entonces, dicho esto, es muy importante la capacitación, ¿sí? Pero no solamente la capacitación técnica, como venimos diciendo, sino también la fortaleza mental y emocional que nosotros podemos tener. Y eso también se puede ir capacitando. Como decíamos, hay distintas plataformas en de las cuales podemos hacer uso. Dijimos los bancos, lo más tradicional, pero muy limitado. Tenemos los brokers de acá de afuera y exchange en el caso de criptomonedas. Y lo que es muy importante, práctica. Si pueden, ábranse cuentas demo y practiquen en cuentas demo. Algunos brokers tienen cuentas demo, no es que hay que invertir con dinero real, sino uno puede ir practicando con dinero virtual. Muy bien, el canal tiene nuevo logo, nueva estructura. Espero que les haya gustado el video. Es un pantallazo, ya lo habíamos dicho al principio de la presentación, pero me parece que a partir de aquí el conocimiento es algo que uno necesita saber, cuáles son las herramientas disponibles, ya que a veces parecen muy abrumadoras todas las opciones que uno puede tener a la mano. Y también a veces viene alguien, un amigo, un conocido, y le dice, che, ¿por qué no metimos acá? Esto parece que está buenísimo, esto va a dar mucha ganancia en poco tiempo, así, así. Y uno por ahí no sabe, se mete, confía en la otra persona, y por ahí no lo hace de maldad a la persona, pero también tiene desconocimiento, como lo tiene uno, y después los dos terminan en pomada. La idea es capacitarse, hay muchísimo material en internet, uno tiene que saber discernir. Y bueno, ojalá que este video les haya servido y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, hasta luego.